2.3 millones de alumnos volvieron hoy a clases en 9.400 unidades educativas en el régimen Costa con la obligación de usar mascarilla. La campaña de vacunación empezó esta mañana para frenar los contagios de tosferina. Brigadas visitan planteles educativos en Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo. También se está vacunando en los centros de salud. La Corte Constitucional tramita 2 pedidos para convocar a una asamblea constituyente, mientras el gobierno mantiene la incertidumbre sobre qué temas contendrá su propuesta y cómo piensa conformarla. En Ecuador ha habido 1.278 deslizamientos y 55 hundimientos este año. Las provincias con más eventos son Loja, Manabí y Cotopaxi. El Instituto Geofísico descarta que estén relacionados a fallas geológicas y los atribuye al invierno. Israel aprueba un plan para la ocupación de Gaza y permanencia de sus tropas y aumenta sus operaciones militares. Lunes 5 de mayo, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión informativa en Televistazo. Aquí empezamos. El año escolar inició en la costa este lunes. Miles de estudiantes volvieron a las aulas, muchos usando mascarilla, aunque no todos de la forma adecuada. Caravanas, padres aconsejando y tomando fotos a sus hijos fueron la tónica durante la mañana, como informa Luis Alfredo Zúñiga. En ocasiones el amor de un padre se demuestra en los detalles, como hacer el nudo de la corbata de tu hijo antes de arrancar su último año de bachillerato. Orgulloso, claro, de mi hijo, que siga siendo el niño que es, correcto, y siempre estar así, como siempre ha sido, un buen joven. O como Astrid, que recorrió varias calles en busca de una mascarilla para que su hija pueda asistir a clases. En las farmacias no había mascarilla, tuve que coger un colectivo. Póngase la mascarilla. A las 6:45 de la mañana las calles se volvieron a llenar de estudiantes en la costa. A los uniformes y mochilas de todos los años, los alumnos sumaron esta vez la mascarilla. Algunos la sacaron justo antes de ingresar a su escuela, como ocurrió en la unidad educativa Aguirre Abad en Guayaquil. Pero una vez dentro, algunos volvían a relajarse. Expreso al norte, Florida, Juan Montalvo. En la entrada, los conductores de expresos ofrecían el servicio de transporte escolar. Para algunos estudiantes era el primer día de su último año y se lo hacían saber a todos en el camino, como este grupo de alumnos de tercero de bachillerato del Colegio Solere, que recorrían en caravana las calles de San Borondón. A las 9 de la mañana en el Vicente Rocafuerte los estudiantes miraban a la ministra de Educación, que inauguraba el año lectivo, mientras las autoridades insistían en el buen uso de la mascarilla. Esas indicaciones se repitieron también en los planteles privados, como la unidad educativa Ecomundo. Tenemos que hacerlo para cuidarnos. Los más pequeños se despidieron antes de entrar a las aulas. Gloria tomó la última foto a su nieto. No quería venir, estaba un poco que no quería venir, pero ya era hora. Vamos a instalar nosotros dispensadores de alcohol afuera de los baños. No obstante, es parte del kit personal que hemos solicitado a los padres que puedan incluir en las mochilas de los estudiantes. Son 2.3 millones de estudiantes que volvieron a partir de este lunes a 9.400 unidades educativas en el régimen Costa y Galápagos. Ante el incremento de casos de tosferina, las brigadas del Ministerio de Salud recorren escuelas de 4 provincias para vacunar a niños que tienen el esquema regular incompleto. En Ecuador, el porcentaje de inmunización no es óptimo y según la Organización Mundial de la Salud debe alcanzar el 79%. Carla Delgado amplía la información. Brigadas de vacunación llegaron este lunes a escuelas de Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas por el aumento de casos de tosferina. Estas cuadrillas están autorizadas a ingresar en escuelas y colegios para revisar el esquema de vacunación de los estudiantes e inmunizarlos dependiendo de cada caso. En la unidad educativa 24 de mayo de Quito, niños de 5 años que contaban con la autorización de sus padres recibieron el refuerzo de la vacuna DPT que previene 3 enfermedades: difteria, tétanos y tosferina. En el esquema de vacunación está establecido que los niños reciban 5 dosis para prevenir la tosferina. El último refuerzo debe ser administrado a los 5 años.
El Ministerio de Salud explicó que por el repunte de casos incluso se está adelantando la aplicación en niños menores de 1 año. Actualmente tenemos el esquema de vacunación regular, que es de 2, 4, 6 meses con la vacuna de DTP. Sin embargo, por los brotes que tenemos de tosferina, hemos realizado vacunación corta, es decir, de 2, 3, 4 meses. En el país la vacunación no alcanza los porcentajes óptimos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, que es del 79%. Según los epidemiólogos, solo llegan al 74% en promedio. Hay algunos cantones que están reportados por debajo del 10% de cobertura vacunal. Entonces eso es terrible. Las cifras de vacunación no se actualizan oficialmente desde el 2022. Por eso los expertos hacen un llamado a que el Ministerio de Salud mantenga las brigadas móviles para alcanzar un mayor porcentaje vacunal en el país. Los centros de salud también están abastecidos con las vacunas y, como es costumbre, están vacunando. El Instituto Geofísico del Ecuador y el Instituto de Investigación Geológico señalan que las grietas y miles de deslizamientos de la época invernal en ciudades como Tozagua, Pujilí y Célica no están relacionadas a fallas geológicas, sino a las fuertes lluvias sumadas a factores como tipos de suelo e inclinación de pendientes. Luis Alfredo Zúñiga informa. El invierno ha golpeado fuerte y se evidencia en las cifras. En lo que va del año suman 1.278 deslizamientos y 55 hundimientos, superando lo ocurrido en 2024 y 2023. En cantones como Célica en Loja, Tozagua en Manabí y Pujilí en Cotopaxi, incluso se han evidenciado grandes grietas que dejaron afectaciones. Y sus habitantes temen que todos estos eventos no se deban solo al invierno, sino a fallas geológicas que están cediendo. Pero desde el Instituto de Investigación Geológico aclaran que no es así, aunque a lo largo del perfil costero ecuatoriano, bajo el Océano Pacífico, convergen 2 placas tectónicas, la de Nazca y la sudamericana. Su choque es mínimo, avanzan 5 milímetros al año. Puede influir en sismos, pero no en deslizamientos ni grietas. Son procesos grandes en miles de millones de años y son procesos a nivel continental. Los deslizamientos, en cambio, son procesos exógenos que suceden en la superficie terrestre. Lo que nosotros estamos viviendo este año es deslizamientos inducidos por lluvias. Aclara que en el país existen fallas geológicas, pero ninguna ha provocado los eventos de esta temporada. Las 3 más grandes son la Punachingual, la Quito-Latacunga y la Subandina Oriental, que pasa por las provincias del oriente. Ciudades como Tozagua o Célica, que han presentado grietas, no están en esas zonas. El origen del problema está en las lluvias, que han superado niveles históricos según el INAMI. Los terrenos se ablandaron y esto tuvo consecuencias. La carretera que va de Pujilí a La Maná. En esa zona hubo un deslizamiento hace un par de años atrás, deslizamiento antiguo, y está construida inclusive obras de soporte al talud. Y lo que estamos viendo ahí es una reactivación de un deslizamiento antiguo por el periodo de lluvia actual. El Instituto Geofísico señala que las intensas lluvias han afectado en mayor magnitud a zonas en las que hay pendientes pronunciadas, tipos de suelo con mayor absorción de agua y zonas rocosas. Al confluir todos estos factores, se vuelven más propensos. En la zona de Alausí, los suelos pueden favorecer el deslizamiento. También en la provincia de Manabí hay zonas donde los suelos mismos pueden incluso comenzar casi como a reptar, ¿no? a deslizarse. Según el INAMI, a partir de la segunda quincena de mayo disminuirán las lluvias. ¿Qué es lo que requiere el sector de la construcción, el mayor dinamizador del empleo, para reactivarse en 2025? Quienes se encuentran en esta industria señalan que el rol del Estado es fundamental, consiguiendo créditos que permitan dinamizar la obra pública y gestionando incentivos en el sector financiero para que se destinen más recursos a créditos de vivienda. La construcción es el sector que más dinamiza los mercados laborales. Un empleo directo y 2 indirectos durante 18 meses se generan por cada 40 metros cuadrados de construcción. Entre 2022 y 2023, el área total a construir en el país se redujo en 1.250.000 metros cuadrados. La consecuencia es evidente. En 2024, el sector de la construcción se contrajo en un 7,8%. Y eso responde a 2 motivos: la caída de la inversión para la ejecución de obra pública y la disminución constante en la entrega de créditos hipotecarios.
Así se configuró la tormenta perfecta, golpeando las aristas pública y privada que sostienen a este sector. 2022 fue el último año en el que el volumen de crédito hipotecario superó los 2.000 millones de dólares en el país. De allí, la caída ha sido consistente: 1.940 millones entregados en 2023, 1.728 millones en 2024. La explicación a la reducción de los créditos hipotecarios no se encuentra en los índices de morosidad, que apenas supera el 3%. Lo que pasa es que el sector financiero prefiere colocar recursos en productos más rentables de corto plazo. Por ello, a créditos de consumo hasta marzo se destinaron 29.000 millones de dólares y para créditos de vivienda 4.300 millones. En ese ámbito del financiamiento, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un jugador fuerte, pero allí también hay contracción. En 2024 entregaron 534 millones de dólares en créditos hipotecarios, el monto más bajo desde la pandemia. A todo esto se suma que las devoluciones del IVA en insumos de la construcción que se determinaron en 2024 se harán efectivas en el segundo trimestre del 2025 y, de ser así, se lograría, si no una reducción, al menos congelar los precios de las viviendas. Para que este panorama cambie, en el sector de la construcción coinciden que hace falta dinero y señalan que el Estado es un actor fundamental en ello, ya sea con inversión directa en obra pública o con políticas que incentiven al sector financiero a entregar más créditos. Sin embargo, sobre esto hasta el momento no hay mayores señales. Solo se tiene el ofrecimiento del BIES de colocar al menos 1.000 millones de dólares en préstamos hipotecarios en el 2025, y esto para el sector no es poca cosa. Israel aprobó un plan para la ocupación de Gaza y permanencia de sus tropas. El Gabinete de Seguridad decidió aumentar la operación militar y los ataques, y que el ingreso de ayuda humanitaria se hará con el control de contratistas privados. El reporte con Pedro Jiménez. Israel moviliza más tropas en Gaza y ha llamado a la incorporación de decenas de miles de reservistas para intensificar la ofensiva. Fuentes citadas por medios extranjeros de prensa hablan incluso de la conquista de la Franja de Gaza y mantener los territorios. Una operación militar poderosa, ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, que apunta además a mover a la población hacia el sur. El portavoz del gobierno dice que el plan es mantener la presión hasta que los milicianos de Hamás depongan las armas y devuelvan a los rehenes, esos 59 israelíes que continúan cautivos, de los que se presume que unos 30 están muertos. La población civil dice que ya no soporta más los bombardeos, las muertes y los desplazamientos constantes. ¿Qué más va a ocurrir?, se preguntan. Sobre todo por la falta de alimentos luego del bloqueo que estableció Israel para la ayuda humanitaria desde que se rompió el alto al fuego hace 2 meses. El plan israelí incluye un control casi total, con el establecimiento de no más de 5 puntos de distribución del ejército en el sur de Gaza y uno en la región central, sin la existencia de cocinas comunitarias ni la asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El control del traslado de los productos estaría, según el plan de Israel, en manos de contratistas de seguridad estadounidenses, y toda la distribución directa y el contacto con los palestinos a cargo de trabajadores humanitarios no vinculados al gobierno de Hamás. En breve, Televistazo inicia una serie sobre el boom de gimnasios y clientes en el país tras la pandemia. Conozca a qué se debe al volver de la pausa. El Ministerio de Gobierno es el encargado de bosquejar el proyecto de Asamblea Constituyente que propone el régimen. Aún no hay certeza sobre si se llevará a cabo la convocatoria, de cómo se elegirá a sus miembros y qué reformas se propondrán. Francisco Arces sigue el tema. La propuesta de convocar a una asamblea constituyente que presentó Daniel Noboa durante su campaña a la reelección está envuelta en dudas que el gobierno no despeja y que concierne 3 temas. Si el país debe ir a una constituyente, cómo elegir sus integrantes y qué se debe reformar en la Constitución. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, es el encargado del tema y la última vez que se pronunció puso en duda la urgencia de la constituyente.
El gobierno, según dijo, debe ser flexible y antes de decidir, analizar cómo quedará la mayoría en la asamblea que se instalará la próxima semana y si esa mayoría es favorable al gobierno, en cuyo caso se abrirá el camino para hacer reformas constitucionales en el legislativo a las que calificó de más útiles. También dijo que si el gobierno insiste en la constituyente, el proceso para convocarla durará al menos 5 meses. No está clara la vía para convocarla. El gobierno propone un sistema más corto al establecido en la Constitución que incluye 3 pasos. Primero, una consulta para que la ciudadanía se pronuncie si quiere o no la constituyente. Segundo, la elección popular de asambleístas. Y el tercero, el referéndum para aprobar el nuevo texto constitucional. El gobierno busca saltarse el segundo paso y en este punto ha evocado 2 mecanismos. Uno de una comisión mixta, mitad designada y mitad elegida por voto popular. Y otra integrada con representantes de las funciones del Estado sin elección popular. Las 2 posibilidades tienen adeptos y críticos. Entre los últimos, los miembros del Foro por la Democracia, que agrupa representantes de organizaciones sociales, académicos y juristas, y que en un comunicado dicen: pretender reivindicar la figura de legisladores funcionales o de notables es inviable y evidenciaría un claro retroceso que atenta contra la igualdad y el constitucionalismo moderno para privilegiar una superada postura corporativista. También hay dudas sobre el tercer interrogante: ¿qué cambios constitucionales propondrá el gobierno? No ha exhibido una propuesta global y coherente sobre las reformas constitucionales. Solo ha mencionado temas como el tratamiento privilegiado que, según él, tienen los presos, medidas que permitan la inversión privada en sectores estratégicos y que el Consejo de Participación ya no designe las autoridades de control. Ya hay voces como la del ex vicepresidente León Roldós, que en el diario El Universo pide al presidente que en caso de tener un proyecto constitucional lo presente al país. La Corte Constitucional tramita 2 propuestas de Asamblea Constituyente de Iniciativa Ciudadana presentadas por un colectivo de docentes y un abogado. Jacqueline Rodas con el informe. La propuesta de Asamblea Constituyente anunciada por el presidente Daniel Noboa no es la única. Hay otras 2 que ya están en trámite. La primera y más avanzada la entregó la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador, DINEC, en noviembre. Ya pasó el examen de admisión. El presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, analizó la petición y preparó el proyecto de dictamen. El pasado jueves lo presentó ante el Pleno y se espera que en los próximos días se haga pública la decisión. Este primer dictamen es sobre la vía, es decir, si cabe o no una asamblea constituyente. Si pasa este filtro, la Corte analizará si la propuesta y la pregunta que se someterá a consulta popular son constitucionales. La pregunta del colectivo DINEC dice: ¿está usted de acuerdo con que se convoque e instale una asamblea constituyente para que revise, apruebe y ponga a consideración del soberano pueblo ecuatoriano un proyecto de nueva constitución del Ecuador? La segunda propuesta de asamblea constituyente fue presentada el 7 de enero por un abogado. Por sorteo, está bajo análisis del juez Ali Lozada. Las propuestas de Iniciativa Ciudadana requieren la firma del 12% del registro electoral, es decir, 1.6 millones de personas. Antes de estas 2 propuestas, la Corte Constitucional ha tratado desde 2019 9 pedidos. Todos fueron rechazados. Gimnasios, boom del autocuidado. Tras la pandemia, Ecuador experimenta un boom en el número de gimnasios y de clientes. Hace 5 años había 1.765 establecimientos, hoy son 2.500. Muchos se han transformado en fitness center y han incorporado nuevas disciplinas. Diego Puente realizó un recorrido y tiene un informe. Es lunes, 6 de la mañana, y este es el ambiente en estos gimnasios. El sector experimenta un desarrollo exponencial. Hay más clientes y locales.
En el país existen 2.500 establecimientos, 1.765 más que hace 5 años, según la asociación Health and Fitness, especializada en actividad física. No existe una base de datos nacional con la cantidad de clientes, pero solo en las 4 principales cadenas suman 150,000 socios y afiliados. Para atender a la clientela, los gimnasios han extendido sus horarios. En general, se puede ir desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Algunos están abiertos 24 horas. La competencia ha subido de nivel. Algunos han construido fitness centers en los que han multiplicado el menú de ofertas. Hay más de 170 máquinas para poder entrenar, hay más de 6 toneladas para poder entrenar también. El edificio está construido para aguantar todo ese peso. A las máquinas y pesas suman CrossFit, sala de baile, cycling, artes marciales, piscinas, canchas de pádel. En Ambato, esta cadena de la Sierra Centro buscó asesoría internacional y trajo expertos de Perú y Colombia para diseñar sus espacios. En Guayaquil, estos gimnasios ofrecen saunas y otras zonas húmedas. Ya no somos solo un gimnasio donde la gente va a hacer pesas, sino somos un gimnasio donde la gente va a buscar salud, a relajarse. En otros gimnasios, los dueños apuntan a clientelas específicas. Este, por ejemplo, es solo para mujeres. Muy fuera del acoso personal como tal, nosotros intentamos tener un tiempo para nosotras para desestresarnos, como ustedes pueden ver. El negocio se hace ahora por suscripción. Puede costar entre $20 y $80 mensuales y el periodo mínimo es de 3 meses. El margen de utilidad en promedio bordea el 40% de la facturación total. Mañana, en la segunda entrega, Televistazo mostrará cómo el negocio de los gimnasios ha impulsado la importación y la fabricación de equipos. En Televistazo, un estudio revela un aumento en la masa de la capa de hielo en la Antártida tras casi 2 décadas de pérdidas. Al volver, conozca a qué se debe este fenómeno. Además de los costos operativos en los que Ecuador debe incurrir para combatir la inseguridad, hay una factura adicional que se comparte entre el sector privado, el sector público y la sociedad. La Corporación Andina de Fomento señala que el monto asciende a más de 4.300 millones de dólares. En su informe Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento determinó el costo promedio que la criminalidad y la violencia representa para la región. Según el documento, para Ecuador, el costo asciende al 3,57% de su Producto Interno Bruto. Si el PIB ecuatoriano es de 121.147 millones de dólares, de acuerdo al Banco Central, entonces la cifra alcanzaría los 4.324,9 millones de dólares. Este costo se comparte en 3 grupos: costos privados, que son aquellos en los que incurren las empresas en bienes y servicios para protegerse del crimen. A ellas les corresponde un 47% de la factura, es decir, 2.032,7 millones de dólares. Los costos públicos, el dinero que se destina a mantener los sistemas de prevención del delito y administración de la justicia, son un 31%, 1.340,7 millones. Allí no se contempla el gasto de personal. El restante 22% son costos en capital humano que se derivan de la productividad perdida a consecuencia de la criminalidad. En Ecuador se traducen en 951,4 millones de dólares. Además, hay costos indirectos que no se pueden medir, pero que se evidencian en la actividad y el crecimiento económico, en el desempeño de las empresas, en la inversión extranjera, en el empleo formal, entre otros indicadores. La CAF destaca que las empresas que perciben el crimen, el robo y el desorden como una barrera para sus operaciones tienen una productividad entre el 10 y el 35% menor que aquellas que no reportan esos obstáculos. Antártida revierte la tendencia y gana hielo por primera vez en décadas. Según un nuevo estudio, hay un importante incremento de la masa helada por un aumento de nevadas. Es una noticia que ha sorprendido a la comunidad científica que estudia el Polo Sur.
Una investigación publicada en la revista Science China Earth revela un aumento inesperado en la masa de la capa de hielo de la Antártida, tras casi 2 décadas de pérdidas constantes. Esto se debe a que se han registrado nevadas copiosas y frecuentes entre 2021 y 2023 sobre 4 glaciares en la región de Wilkes Land, Queen Mary Land, en la Antártida Oriental. Desde entonces, la caída de nieve ha continuado, aunque con menor intensidad. Esto ha provocado que dichos glaciares recuperen unas 216 gigatoneladas de masa. Cada gigatonelada equivale a 1.000 millones de toneladas de hielo, es decir, 400.000 piscinas olímpicas llenas. Un fenómeno que ha frenado el aumento del nivel del mar provocado por los deshielos. Estos son datos alentadores para la estabilidad de los hábitats de especies como focas, pingüinos y aves. Además, una mayor cantidad de hielo implica menor temperatura en el océano, lo que disminuye el impacto sobre la cadena alimentaria marina. Pero los expertos advierten que se trata de un alivio temporal, ya que la caída de nieve podría detenerse en cualquier momento y la pérdida masiva de hielo podría repetirse como consecuencia del cambio climático. El rey Carlos III de Inglaterra, junto con otros miembros de la familia real, se acercaron al balcón del Palacio de Buckingham para presenciar un desfile aéreo como parte de las conmemoraciones del 80 aniversario del Día de la Victoria en Europa. Miles de personas se congregaron en el exterior del palacio para ver el show del equipo acrobático de la Real Fuerza Aérea. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, supervivientes del Holocausto y ciudadanos de Europa conmemoran los 80 años desde que las fuerzas aliadas derrotaron a los nazis en 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El presidente Donald Trump anunció que ordenó la reapertura y modernización de la prisión de Alcatraz, la famosa cárcel federal que queda en una isla frente a la costa de California. Según dijo el mandatario, la prisión será ampliada y albergará a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Alcatraz funcionó solo por 29 años y fue cerrada en 1963 debido a los altos costos operativos. Con capacidad para apenas 336 prisioneros, la cárcel albergó a célebres criminales, incluido Al Capone, el jefe mafioso durante la era de la prohibición del alcohol. También fue escenario de increíbles intentos de fuga por parte de los reclusos. Y el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía se ha retomado hoy desde las 9:30 de la mañana, luego del caos suscitado por el robo de cables del sistema de señalización que obligó a suspender temporalmente el servicio. El robo se produjo en 4 puntos de la línea de alta velocidad en la provincia de Toledo, afectando a 30 trenes, por lo que unos 11.000 pasajeros quedaron varados desde el domingo. Ocurre una semana después de que un apagón masivo paralizara el tráfico ferroviario en España. Desde esta mañana, algunos municipios reunieron a sus autoridades de salud para analizar la situación epidemiológica y tomar medidas para evitar contagios de tosferina y fiebre amarilla. Diego Cuenca describe las medidas. Este lunes, los municipios empezaron a activar sus COEs cantonales para tomar medidas sanitarias contra la tosferina y fiebre amarilla. En Guayaquil, la Dirección de Salud, bomberos y otras autoridades de la alcaldía están reunidos a puerta cerrada desde las 11 de la mañana con funcionarios de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud para tomar decisiones sobre la situación epidemiológica. Aunque la sesión aún no culmina, por ahora el COE recomendó cambiar la mascarilla cada 4 horas y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas dispuso que desde ese lunes los funcionarios de las 53 unidades judiciales laboren usando cubrebocas. En esas dependencias los guardias de seguridad exigen a los usuarios que también la usen para ingresar. En el Cantón Playa se instaló la Mesa Técnica de Salud junto a miembros del COE cantonal. Y aunque en esa localidad no hay casos de tosferina ni fiebre amarilla, la alcaldía dispuso que los ciudadanos que acudan a las entidades municipales o empresas adscritas desinfecten sus manos y porten cubrebocas de manera obligatoria. Hasta el cierre de ese informe, la reunión continuaba. También la alcaldía de Durán ordenó usar mascarilla en todas sus oficinas municipales. Para esta tarde está previsto que en Santo Domingo de los Áchilas también se instale la Mesa Técnica de Salud para tomar decisiones.
Un deslizamiento de gran magnitud inhabilitó la vía Ibarra-San Lorenzo que conecta a las provincias de Imbabura y Esmeraldas. El colapso del terreno habría sido provocado por las intensas lluvias y la inestabilidad de las montañas. Cristian Tinajero con el reporte. Estas enormes rocas, de hasta 4 metros de alto, se desprendieron de una montaña en la parroquia rural La Carolina, al nororiente del cantón Ibarra. El deslizamiento bloqueó la vía E10, que conecta Ibarra con San Lorenzo en Esmeraldas. Sí, en este sector sí es un poquito frecuente, debido a las fuertes lluvias, el problema con los derrumbes. Maquinaria de varias instituciones públicas trabaja desde ambos extremos del derrumbe para habilitar el paso por esta ruta, por donde circulan unos 4.000 vehículos a diario. Según los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, unos 5.000 metros cúbicos de tierra y piedras bloquearon la vía, por lo que limpiarla les tomará entre 3 y 5 días. Por ahora, la circulación en la zona es controlada por la Policía Nacional y el tránsito de vehículos pesados permanece restringido. Mientras tanto, habitantes del sector, con apoyo de maquinaria de la Junta Parroquial de La Carolina, habilitaron en apenas 4 horas una vía alterna provisional para permitir el paso de unos 200 vehículos que quedaron varados en la zona la tarde del domingo. Las calles principales de Tulcán se transformaron en escenario de un espectáculo hípico que reunió a 400 jinetes en una cabalgata llena de ritmo y elegancia. La jornada también incluyó un concurso de barriles, un circuito de agilidad y rapidez. Paola Andrade nos muestra. El bullicio habitual de las calles de Tulcán fue reemplazado por el trotar de 400 caballos y la música de banda. Fue una cabalgata urbana que recorrió 7 kilómetros de norte a sur como parte de las fiestas del cantón. A lo largo del trayecto, unas 1.000 personas siguieron con atención el paso de ejemplares como el imponente caballo frisón de pelaje negro brillante. También se exhibieron caballos peruanos y colombianos de paso fino, ingleses, españoles y criollos. Sus patas danzaban con ritmos distintos. Unos marchaban, otros galopaban o ejecutaban acrobacias bajo el control preciso de sus jinetes. Esta tradición, que cumple 20 años, reunió a destacados criadores y jinetes de Carchi, Imbabura y del departamento de Nariño, Colombia. Esto es una tradición que ha venido siendo a través de todas las generaciones de mi familia. Ha pasado de mi abuelito y a mi papá. La cabalgata llegó hasta el sector de La Ensillada. Allí 70 jinetes participaron del concurso de barriles, una competencia de velocidad y maniobra. 2 participantes cabalgan al mismo tiempo. Iniciaban con un tramo recto de 50 metros, luego zigzagueaban entre 3 barriles y finalmente regresaban al punto de partida. El torneo incluyó 3 categorías: mujeres, hombres y niños. Se necesita práctica, más que todo tienes que enseñarle a tu caballo pues entrar a los barriles y pues sostenerte duro. El mejor tiempo de la jornada fue de Jefferson Pazmiño con 23 segundos. Unas 1.500 personas asistieron al evento.